¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en una escuela de pensamiento económico que la verdad va un poco a contracorriente. Nos ofrece una mirada súper distinta sobre cómo funcionan las economías y quizás más interesante aún, por qué a veces se derrumban de forma tan espectacular. Estamos hablando de la escuela austriaca. Y bueno, para entender por qué esta escuela, que muchos veían como algo de nicho, de repente volvió a estar en boca de todos, tenemos que viajar a un momento que seguro nos marcó a muchos, la crisis financiera global. A ver, pensemos, desde mediados de los 80 hasta por ahí de los 2000, el mundo económico vivía en una especie de sueño. Era una época de calma, ¿no? Tanto que los economistas le pusieron un nombre, la gran moderación. La sensación era que por fin los bancos centrales habían encontrado la fórmula mágica para un crecimiento estable, sin sobresaltos. Pero claro, en 2008, ¡pum!, esa burbuja de tranquilidad explotó. El colapso del mercado inmobiliario fue como una onda expansiva que generó un pánico financiero en todo el planeta. De un día para otro, todo lo que creíamos saber sobre economía parecía estar equivocado. Y justo en medio de todo ese caos, la escuela austriaca sale y pone sobre la mesa una pregunta bastante radical. ¿Qué tal si las soluciones de siempre, ya saben, rescates gubernamentales, paquetes de estímulo, no solo no eran la cura, sino que en realidad eran parte del veneno que causó la enfermedad? Para captar de dónde viene esta idea tan diferente, hay que retroceder bastante. Vámonos a los orígenes de la escuela, allá en el siglo XIX, a una idea que de verdad cambió las reglas del juego en la economía. Miren, por muchísimo tiempo, la idea dominante de gente como Adam Smith era que el valor de una cosa dependía del trabajo que se invertía en ella. Simple, ¿no? Bueno, pues llega Carl Menger, el fundador de esta escuela, y le da una vuelta de 180 grados a todo. Él dijo, un momento, el valor no está en el objeto, no es algo objetivo, es subjetivo. Está en la mente de cada persona, en lo mucho que lo quiere o necesita en un instante preciso. Y esta idea resolvió un acertijo clásico, la famosa paradoja del agua y los diamantes. A ver, piénsenlo. El agua es vital, esencial para vivir, y es súper barata. Los diamantes, que no son para nada esenciales, son carísimos. ¿Cómo puede ser? Bueno, la clave está en que no elegimos entre toda el agua del mundo y todos los diamantes. La decisión es sobre la siguiente unidad, lo que llaman el margen. Y como el agua abunda, una botella más, pues no vale tanto. Pero un diamante más, eso es otra historia, porque son muy escasos. El valor que le damos es muchísimo mayor. Ok, entonces, partiendo de esta base de que todo es subjetivo, la escuela construyó un enfoque pero muy particular. Y es esto lo que la diferencia tanto de la economía que se enseña en la mayoría de las universidades. A ver, vamos punto por punto. Primero, los austríacos no son muy fans de reducir todo a fórmulas matemáticas. Prefieren usar la lógica para entender por qué la gente hace lo que hace. Segundo, su subjetivismo es radical. No se trata solo de lo que queremos ahora, sino que nuestras expectativas, nuestros miedos y esperanzas sobre el futuro, eso, define lo que hacemos económicamente hoy. Tercero, el mercado para ellos no es una foto fija, un equilibrio perfecto. Para nada, es más como una película, un proceso que nunca se detiene, siempre en movimiento. Y por último, y esto es súper importante para su teoría de las crisis, tienen una forma muy especial de ver el capital. Ok, hablemos del capital. La economía más tradicional tiende a simplificarlo un montón. Es como si vieran todo el capital de un país, fábricas, máquinas, todo, como una gran masa uniforme, un solo bloque de cosas que sirven para producir más cosas. De hecho, es tan simplificado que en muchos de sus modelos, toda esa complejidad, todo, se reduce a una sola letra, la letra K. Imagínense, para un austriaco esto es demasiado simple. La visión austríaca, en cambio, es totalmente distinta. Para ellos, el capital es como una máquina compleja, una estructura delicada donde todas las piezas tienen que encajar a la perfección. Piensen en tractores, en software, en líneas de ensamblaje. No es solo una suma de cosas, es un sistema. De nada sirve tener 1.000.000 de destornilladores si no hay tornillos. Y aquí es donde ven el gran peligro. Si el crédito es demasiado barato, la gente puede empezar a construir las piezas equivocadas, creando una estructura que no encaja y que tarde o temprano está destinada a romperse. Y si hay una persona que tomó todas estas ideas y las convirtió en un sistema coherente, un verdadero edificio intelectual, ese fue, sin lugar a dudas, Ludwig von Mises. Se le considera el gran arquitecto de la escuela austríaca moderna. Y para que se hagan una idea de su importancia, F.A. Hayek, que después ganaría un premio Nobel de Economía, llegó a decir que Mises era simplemente el maestro de todos nosotros.
¡Wow! Eso sí que te dice el nivel de respeto que le tenían. La carrera de Mises estuvo llena de aportes gigantescos. Ya en 1912 usó la teoría subjetiva para explicar algo tan complejo como el valor del dinero, y con eso puso los cimientos de la teoría austriaca de las crisis. Años después, en 1920, lanzó su famosa crítica al socialismo, que fue un bombazo, y todo culminó en 1949 con la publicación de su obra maestra, La acción humana. Su crítica a la planificación central era demoledora. Su punto era muy claro. Sin los precios que genera un mercado libre, ¿cómo saben los planificadores cuánto cuestan las cosas realmente? ¿Cómo saben si están usando los recursos de forma eficiente? Mises decía que sin esa guía estarían tanteando en la oscuridad, básicamente adivinando, sin poder hacer un cálculo económico lógico. Y todo este pensamiento, todas estas ideas, se unieron en su gran obra, un libro que es verdaderamente monumental. Para muchos, es la Biblia de la escuela austriaca. Hablamos de La acción humana. Sí, es un libro que asusta un poco, más de 900 páginas. Pero su objetivo era igual de grande. Mises quería construir una ciencia económica completa, unificada, partiendo de una idea muy simple pero muy poderosa. Los seres humanos actuamos con un propósito. Todo empieza ahí. Con este libro, Mises no solo quería ordenar la teoría económica, tenía metas más grandes. Quería darle bases lógicas firmes, construir el caso más sólido posible a favor del libre mercado y, quizás lo más importante para él, era convencer a la gente común y corriente de que entender de economía no era un lujo, sino algo vital para la civilización. Y esto último, de verdad nos lleva al corazón del mensaje de Mises. Para él, la economía no podía ser un tema encerrado en una torre de marfil, solo para expertos y académicos. No, para él era un asunto que nos incumbe a todos. Y Mises no se andaba con rodeos sobre lo que estaba en juego. Su advertencia era brutalmente directa. Si la gente ignora los principios básicos de la economía, las consecuencias no son solo malas decisiones. El riesgo es, literalmente, la destrucción de la sociedad. Una advertencia bastante fuerte, ¿no? Por eso su conclusión era tan clara y tan potente. La economía, según Mises, es el estudio principal y adecuado de todo ciudadano. No lo veía como una opción, sino como una responsabilidad, casi un deber para poder vivir y participar en una sociedad libre y que funcione. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En el mundo de hoy que es tan complejo, tan interconectado, donde las decisiones económicas que se toman en un lugar pueden afectar a millones de personas en otro, ¿es realmente una opción no saber de economía o se ha convertido en una responsabilidad?